Las últimas veces que nos vimos, compartimos un poquito de lo que definimos como misión para nosotros y hablábamos de que entendemos la misión como esta suma de identidad y propósito. Y, y hablábamos un poco de que nuestra identidad, o por lo menos como pudimos definirla en palabras, porque en definitiva tenemos que usar palabras y siempre nos queda corto. Sobre todo cuando queremos hablar de lo que entendemos de Dios, nos quedamos siempre cortos. Pero bueno, de alguna forma la tenemos que expresar. Y habíamos dicho de que esta identidad que adoptamos como casa y que estamos aprendiendo a recorrer, la habíamos definido como que somos apasionados por la presencia manifiesta de Dios y que esa presencia manifiesta de Dios, a medida que se hace más palpable, más real, que nos vamos haciendo cada vez más conscientes, creemos fervientemente que la presencia manifiesta de Dios en nosotros y a través de nosotros transforma el mundo que nos rodea. Realmente creemos eso, porque Jesús en la tierra vivió esa realidad y nos dejó ese ejemplo y esa tarea. Ahora vamos a ver un poquito más de eso. Y realmente lo creemos. Y por eso le damos tanto peso y tanta importancia a su presencia. Y por eso si Él está haciendo algo, si su Espíritu se está moviendo, nosotros nos quedamos quietos. Y a veces, yo no sé qué te pasa a vos, te voy a hablar de mis experiencias, sobre todo del pasado, pero a veces me pasa otra vez. Sobre todo cuando está pasando algo que yo no entiendo, que todavía yo no experimenté, porque muchas veces medimos las cosas desde nuestra propia experiencia, que en definitiva es limitada. Y cuando le damos peso a eso y las cosas están fluyendo, a veces nos incomoda. Porque estamos acostumbrados a lo que viene después, al programa, qué es lo que viene, y el ahora, y el tiempito, y la agenda, y al concepto de iglesia o de la presencia de Dios que tenemos por ahí, de nuestras experiencias. Y nos incomoda. Y de repente pensamos que empezamos a experimentar algo distinto, decimos, Señor, ya estoy liberado de todo eso, me corté un montón de esas soguitas que me ataban y ya entiendo lo que es valorar tu presencia. Y de repente aparece alguien con una manifestación distinta de su gracia y de adoración, de su presencia. Y otra vez yo no la entiendo. ¿Cómo es esto? Y otra vez me incomodo. Y de eso se trata, de descubrir la belleza de Jesús en todo momento. No significa que todo esté bien, no estoy diciendo eso. Sino lo que estamos dando a decir es que le damos mucha importancia a practicar, a aprender, a hacernos conscientes de su presencia, a descubrir cuál es su presencia. Y para eso es súper importante conocer su palabra. Porque nada de lo que Dios hace contradice a su palabra, pero necesitamos conocerla. ¿Y cómo conocemos su palabra? Por revelación del Espíritu Santo. Necesitamos una relación personal con el Espíritu Santo, porque podemos leer lo que la Biblia dice y no entenderlo. Necesitamos revelación del Espíritu Santo. Necesitamos una relación personal con el Espíritu de Dios y conocimiento de su palabra revelada por su Espíritu para hacernos conscientes de su presencia, para descubrir su belleza en las cosas que quizás antes no veíamos. Porque cuando empezamos a descubrir su belleza en las cosas que quizás antes no veíamos, bueno, lo que me pasa a mí es que primero me arrepiento y pido perdón. Pero después empiezo a darle peso, le empiezo a dar relevancia, le empiezo a dar importancia, lo empiezo a honrar. Decimos honrar, honrar es eso. Y entonces no me da lo mismo, o por lo menos no debiera darme lo mismo. Porque si empiezo a hacerme consciente de la presencia de Dios y la empiezo a descubrir en personas, porque en definitiva mucho de la presencia de Dios se manifiesta a través de personas, mucho o todo. Bueno, todo no, porque la creación también manifiesta su presencia. Pero mucho de lo que sucede a través de personas, porque el mismo Dios por su Espíritu habita en nosotros. Todo lo que Dios es y su reino es, habita en nosotros por su Espíritu. Entonces cuando podemos empezar a descubrir esa presencia manifiesta de Dios, que se empieza a revelar a través de unos y otros, entonces le empezamos a dar peso, le empezamos a dar importancia. Y no nos da lo mismo, o como decía, por lo menos no debiera darnos lo mismo. Porque si empezamos a descubrir que es
Dios mismo o su esencia misma, es parte de la razón por la cual le pusimos esencia a esta iglesia, parte de su esencia misma en otros, entonces no me da lo mismo. Y empiezo a valorarla y empiezo a honrarla. Y entonces quizás cierro mis labios antes de hablar. Sobre todo antes de hablar de algo que no estoy entendiendo quizás. O empiezo a descubrir que lo que me está incomodando quizás tenga mucho más que ver con mis conceptos religiosos de lo que Cristo es, que con realmente lo que Él es. ¿Saben? Jesús era un escándalo cuando vino para los religiosos de la época. Era un escándalo. No es una blasfemia lo que voy a decir, no se escandalicen, pero bien asesinado estaba para los religiosos de la época. Para ellos era justo, según lo que entendían, según lo que entendían que Dios era. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no le reconocieron, no se dieron cuenta, no fueron conscientes de su presencia, ni de sus manifestaciones, porque no las entendían, porque para ellos esas manifestaciones no eran Dios. Y como ellos no las conocían, porque ellos no las habían entendido, y como todo pasaba por la medida de su propio entendimiento, no lo reconocieron. Y lo mataron. Y lo que te quiero proponer de alguna manera es que a vos y a mí nos puede pasar lo mismo a veces. Y como hoy Cristo mismo vive a través de cada uno de nosotros, de repente podemos estar, entre comillas, matando lo que Cristo es en cada uno de nosotros. Y a veces matar no es quizás literal, pero a veces matar es criticar, a veces matar es soltar una palabra dura. A veces matar es hablar por detrás. A veces matar es no dar peso, no dar honra, no darse cuenta de lo que el otro está haciendo en favor mío. Entonces, esa es la identidad que adoptamos. Y no creo que la entendamos completamente. Ni siquiera creo que cuando la escribimos no la entendíamos como la entendemos ahora. Y probablemente en el futuro la entendamos mucho mejor. Pero si hay algo que quema en nuestro corazón y que hoy los pudimos expresar así, es que queremos hacernos cada vez más conscientes. Y la única forma o la mejor palabra que encontramos fue, somos apasionados. Es como si te dijera, me apasiona descubrir su presencia manifiesta. Hacerme consciente que no me dé lo mismo. No quiero matar a Cristo en ninguno de ustedes, ni en nada de lo que Él hace. Y eso es un poco nuestra identidad, y la identidad que queremos seguir ganando en Cristo. Y la otra parte de la misión, que en definitiva de eso quería hablar hoy, que entendemos, es esto que le decía, misión es identidad más propósito, y quería hablar un poquito hoy del propósito, y el propósito lo definimos como, esta frase fue polémica para nosotros porque fue como muy dura, y dudamos si ponerla o no ponerla, y la pusimos así, existimos para despertar, animar, encender, impulsar, potenciar y enviar. Ese es el propósito que estamos definiendo como casa, como iglesia. Existimos para despertar, animar, encender, impulsar, potenciar y enviar. Y la palabra que nos costó en realidad fue la de existimos. Y empezamos a decir, ¿realmente existimos para esto? O te lo digo de otra manera, ¿quiero existir realmente para esto? Y vamos a descubrirlo un poquito, a ver si tiene sentido para todos. Para nosotros ya lo tiene. Y te hago una pregunta. Si yo te preguntara, y pueden responder desde ahí, ¿qué fue enviado Jesús a hacer en la tierra? ¿Qué me dirías? ¿Para qué envió Dios a Jesús a la tierra? ¿Qué me dirías? Probablemente alguno me diría, y con razón, me diría, no sé, vino a dar su vida en rescate de muchos. Linda frase esa, ¿no? ¿No? Y está bien, mira, en Marcos 10:45 dice eso, fantástico. Bien. Otro me diría, Cristo vino a destruir las obras del enemigo o del diablo. Y está bien.
Primera de Juan 3:8. ¿Me dirían cosas como esas? Yo creo que sí, ¿no? ¿O no? Otros me dirían, vino a proclamar el reino de Dios. Y está bien, también es verdad. Lucas 4:43. Pero lo que quiero proponerles hoy es que Jesús vino a la tierra para revelar al Padre y entregar al Espíritu Santo. Fíjense lo que dice Juan 1:18, dice, a Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Mateo 11:27, mi Padre me ha entregado todas las cosas, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Juan 14:9 dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dices tú, muéstranos al Padre? Jesús fue enviado para revelar el corazón de Dios Padre y para en última instancia entregarnos al Espíritu Santo. Dice en Juan 16, a partir del versículo 7, dice, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya porque si no lo hago, el Consolador, que es el Espíritu Santo, no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los voy a enviar. Y más adelante en el 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los va a guiar a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Ese Consolador, ese Espíritu de verdad es el Espíritu Santo. Y así como Jesús, el Emmanuel, era Dios con nosotros, el Espíritu Santo es Dios en nosotros, también pero en este caso vamos a usar esta parte del Espíritu, es Dios en nosotros. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad. Y esa verdad no es una cosa, esa verdad es una persona y es Cristo mismo. Él es la verdad. Él dice que Él es la verdad, el camino y la vida. El camino, la verdad y la vida. Que nadie viene al Padre si no es por Él. La verdad es alguien y es Jesús y es el Espíritu Santo habitando en nosotros que nos guía a toda la verdad, a Jesús. Jesús es el camino de regreso a casa, el camino de regreso al papá, al trono de Dios. Por eso lo que quería proponerles es esto, lo que Jesús viene a hacer es revelar al Padre y entregarnos al Espíritu Santo, porque de alguna manera creo que todas las otras cosas que nombré y que seguramente algunos de ustedes habrán pensado y otras que se nos pueden ocurrir de para qué vino Jesús a la tierra, están incluidas en esa. Cuando Jesús sana a un enfermo, cuando Jesús visita a alguien que está lejos, cuando Jesús ministra a alguien, cuando se encuentra con la mujer samaritana y tiene palabra de ciencia o de conocimiento, todo lo que Él hace está revelando el corazón de papá. Y necesitamos entender esta verdad porque inclusive nos ayuda a comprender la palabra, a comprender la Biblia, a comprender lo que Jesús estaba haciendo. Porque muchas veces lo que tomamos es lo que Jesús hizo desde un lugar de no entendimiento o un lugar religioso. Y hasta usamos ejemplos de Jesús para justificar cosas que nada tienen que ver con el corazón del Padre. Ahora, si entendemos que todo lo que hizo Jesús, incluso, quiero proponerte esto, que en el Antiguo Testamento podemos descubrir a Jesús. Jesús no estaba en la tierra. Podemos descubrir a Jesús en el Antiguo Testamento. Como era anunciado proféticamente en tantas ocasiones. Incluso hay momentos en que decís, ese era Jesús el que estaba ahí. Nadie tenía idea que era Él, pero era Él. Si podemos empezar a descubrir a Cristo mismo, vamos a empezar a descubrir el corazón de Dios Padre. Y conociendo el corazón de Dios Padre, es que tenemos esto que yo digo, ¿no? Es el camino de regreso a casa. Es, de alguna manera es la forma de decir, es de vuelta al diseño original de Dios, de vuelta a lo que siempre decimos, a la relación con Él, a la intimidad, a conocerlo de verdad.
Y conocer de verdad quién Dios es lo que produce la transformación en nosotros. Cuando realmente tenemos ese hambre, esa intención de conocerlo por quién es, hay algo que se produce. Ahora, todo esto no es posible si no es por el Espíritu Santo. Por eso dice, hey, ¿saben qué? Aunque no lo entiendan, aunque parezca terrible para ustedes en este momento, es mejor que yo me vaya, porque si yo me voy, les voy a poder enviar al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que ya moraba sobre la faz de la tierra desde el principio de la creación y que ya está sobre ustedes, ahora va a estar en ustedes. Y Él les va a revelar, Él les va a hacer entender. Incluso las cosas, dice Jesús, incluso las cosas que todavía no les pude contar, las que no les pude explicar, las que todavía no hay forma que si se las digo ahora les explota la cabeza, Él se las va a revelar. Porque Él va a tomar todo lo que es mío y lo va a traer. Porque el Espíritu Santo es Dios. Él va a tomar de todo lo que es mío, de todo lo que mi Padre me dio, Él va a tomar y se los va a hacer saber. Él los va a guiar a toda la verdad. Él les va a traer revelación. Él les va a traer sabiduría. Por eso es imposible vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. No hay forma. No solo que no hay forma, es un sinsentido, es un desperdicio de energía, no sé, ponle como quieras. Necesitamos de esa relación personal, profunda, íntima con el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios nos revela quién es Cristo y Cristo nos lleva al trono de Dios Padre. Ese es el Espíritu y por eso decimos nosotros, como les leía recién, que existimos para despertar, animar, encender, impulsar y potenciar, porque si Cristo entonces podemos decir o resumir que fue enviado a la tierra para revelar a Dios Padre y para enviarnos finalmente al Espíritu Santo. Entonces, puedo preguntarles, ¿qué se nos ha encomendado a nosotros hacer? Y ustedes me van a decir Mateo 28. ¿No es cierto? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sigue. Vayan y hagan discípulos. Bauticen, enseñen. Y está bien. La gran comisión, Mateo 28. Pero si Jesús, que es nuestro modelo perfecto, fue enviado, y podemos resumir esto, fue enviado a revelar el corazón del Padre y darnos el Espíritu Santo, nosotros como imitadores de Cristo que somos, ¿no deberíamos hacer lo mismo? ¿No deberíamos revelar el corazón de Dios Padre y darle el Espíritu Santo? Porque yo puedo enseñar, puedo hablar, puedo discipular, puedo bajarte un montón de reglas. Puedo hacerte sentir culpable y que entonces, y ponerte temor, decirte si no haces todas estas cosas va a estar complicada la entrada al cielo. El ticket quizás caduque. Y puedo hacer todas esas cosas. Y quizás vos respondas por miedo, por temor, por las dudas. Pero no es lo que Jesús hizo. No es lo que Jesús hizo. Jesús vino como siervo y Él nos mostró cómo era Dios. Nos reveló su amor, nos reveló su carácter. Vivió en medio nuestro como un hombre, siendo 100% Dios, pero a la vez vivió siendo 100% hombre. Se humilló a sí mismo, se hizo siervo y nos reveló el corazón y el carácter de Dios en cada hecho, en cada palabra, en cada situación. Y lo que hizo finalmente fue enviar al Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros, como imitadores de Cristo que somos, no deberíamos hacer lo mismo. Nuestra vida no debería ser una revelación continua de cuál es el corazón y el carácter de Dios Padre. Y a Él es un montón eso. Sí, es un montón. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Por eso Jesús envió al Espíritu Santo, porque no hay forma de hacerlo en nuestras fuerzas. No hay forma de que nosotros podamos expresar lo que Dios es en nuestro esfuerzo, en nuestros intentos. Por eso dice que vamos siendo transformados, que somos como un espejo que va reflejando la gloria de Dios.
¿A medida de qué? A medida que vamos siendo transformados. ¿Cómo se produce esa transformación? Como decimos siempre, por revelación del Espíritu Santo que trae arrepentimiento y revelación del Espíritu Santo que trae sus verdades. Revelación que trae arrepentimiento sobre las mentiras que nos estábamos creyendo y revelación que trae sus verdades que ocupan ese lugar. Es el Espíritu Santo de Dios que va haciendo esa transformación. Entonces, la gloria de Dios, lo que Dios mismo es, que ya habita en nosotros completamente por su Espíritu, empieza a salir y se empieza a revelar. Y entonces empezamos a reflejar lo que Dios es. Y nuestras vidas empiezan a ser un reflejo cada vez más potente, más poderoso, más fuerte de lo que el corazón del Padre quiere transmitir a esta humanidad. Y esa es la maravilla también del Evangelio del Reino. Porque aunque Jesús vino y lo que hizo fue tremendo, en su tiempo en la tierra no dejaba de ser un hombre. Para trasladarse tenía que moverse a pie, o a burro, no sé, o a lo que sea. Pero miren la maravilla de lo que Él hizo. Su sacrificio es tremendo. Yo no quiero hablar de eso porque es emocionante, está claro. Pero lo que hizo al enviar al Espíritu Santo fue inmediatamente multiplicar su herencia. Multiplicó su herencia. Sí, reciban el Espíritu Santo. Y sopló. Reciban el Espíritu Santo. Reciban de mí mismo en ustedes. Ahora sí pueden ir y hacer discípulos. Ahora sí pueden ir y enseñar. Ahora sí pueden ir y sanar enfermos. Ahora sí pueden ir y manifestar lo que el cielo es, lo que el reino de Dios es, lo que el corazón de mi Padre anhela desde el principio de la creación. Ahora pueden revelarlo, pueden manifestarlo, porque el Espíritu Santo de Dios habita en ustedes. Esa es la razón por la que podemos hacerlo. Y sí, fuimos enviados a ser discípulos. Fuimos enviados a predicar el Evangelio, sin duda. Pero esas todas son características, rasgos de lo que el carácter de Dios es, de lo que su esencia misma es. Podríamos decir, inclusive, fuimos enviados a deshacer las obras del enemigo. Sí, amén. Fuimos enviados a sanar enfermos. Amén. Pero cada una de esas cosas, si lo piensan bien, son rasgos, atributos de lo que Dios mismo es. Porque en el cielo, en su reino, no hay enfermedad. En su reino no hay dolor. En su reino no hay tristeza. En su reino hay justicia, gozo y paz. Ese es su reino. Y a medida que su reino, que ya habita en nosotros, si no sé si podemos entenderlo, inclusive digo esta frase una y otra vez y siento que no la comprendo completamente, pero su reino completo de justicia, gozo y paz habita en nosotros completamente, no nos falta nada, por su Espíritu. No podemos recibir más de su Espíritu. Si dice que fuimos bautizados y recibimos el Espíritu Santo, recibimos todo lo que necesitamos. El Espíritu Santo es una persona y no podemos recibirlo de a pedacitos. El Espíritu Santo, una vez que viene a nuestras vidas y habita en nuestro espíritu, toda la plenitud del reino de Dios habita en nosotros. Lo que sucede es que eso que habita en nosotros tiene que ir siendo cada vez más liberado. Porque como decimos siempre, a medida que se libera el Espíritu de Dios de nuestro espíritu, transforma todo a su paso. Por eso siempre hablamos, Él transforma desde adentro hacia afuera, pasando por el alma y el cuerpo. Y eso que nos transforma es un reflejo hacia afuera. Y ese reflejo es la esencia de Dios mismo reflejando lo que Él es a través de nuestras vidas. Eso transforma el mundo que nos rodea. Personas, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que van recibiendo revelación por el Espíritu Santo, revelación que nos va transformando y que esa misma revelación y transformación del Espíritu empieza a salir, empieza a emergerse, empieza a reflejar e impacta a otros. Eso transforma el mundo.
Así que podríamos decir, fíjense lo que dice Juan, capítulo 20, versículo 21, dice, les doy un poquito de contexto, Jesús se había muerto y había resucitado y empezó a aparecerse a sus discípulos. Y no lo reconocían. Tremendo, porque no lo reconocían porque su cuerpo no era el mismo. Y se aparece a donde estaban todos escondidos. Imagínense, después de que Jesús muere, estaban todos los discípulos muertos de miedo. Primero, desesperanzados. Se nos fue Jesús. Gastamos 3 años, vimos cosas impresionantes y ahora Jesús se fue. Y no entendíamos casi nada cuando Él estaba y nos decía cosas, pero lo poquito que habíamos entendido de repente ya no lo entendemos más. Yo me los imagino así. Y en un búnker, encerrados, porque ¿qué pasaba? Lo probable era que la muerte los siguiera a ellos, que los iban a perseguir. Los judíos religiosos de la época los iban a perseguir a ellos. Estaban muertos de miedo. Y imagínense, de repente alguien entra en ese aposento, traspasa la pared, porque así dice, y se aparece. Digamos que le sumó un poquito de, le sumó un poquito de terror a la escena, ¿no es cierto? Y tiene que mostrarle las marcas de sus manos y de su costado para que lo puedan reconocer. Y les dice, por segunda vez, le dice, la paz sea con ustedes, repitió Jesús, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. La paz sea con ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí están preparados para todo lo que les dije que iban a hacer. Ahora están totalmente equipados, totalmente dotados. Ahora no les falta nada. Reciban el Espíritu Santo. Revelen al Padre. Revelen al Padre. ¿Por quién? Por medio del Espíritu Santo. ¿Y qué hagan? Y que aquellos que les prediquen, sean discípulos y demás, reciban del Espíritu Santo, porque no hay forma de vivir la vida en Cristo sin el Espíritu Santo. Le podés explicar un montón de cosas, le podés enseñar religión, pero si el Espíritu Santo no habita, no pasa nada. No hay verdadera transformación. No hay forma de vivir la vida en Cristo sin Cristo, lo digo siempre, es casi ridículo. A ver, quiero vivir en Cristo sin Cristo, no se puede. Y ustedes saben que Cristo es el ungido y esa unción viene del Espíritu Santo de Dios. Así que sí, somos enviados a enseñar, a bautizar, a discipular, Mateo 28, amén. Pero todo eso quiero proponerles que es revelar al Padre, revelar el corazón del Padre. Y que las personas necesitamos del Espíritu Santo para recibir esa revelación y construir una relación personal con Dios. Amén. Y otra de las cosas porque todo está muy lindo y le da contexto y de alguna manera nos da base para todo esto que decimos, y ahí vuelvo a lo que definimos como propósito. Entonces ahora decir, existimos para despertar, animar, encender, impulsar, potenciar, enviar, ahora tiene un montón de sentido. Definitivamente existimos para eso, porque el Espíritu Santo que habita en nosotros y que habitaba en el mismo Cristo Jesús es lo que quiere producir. Por eso decimos que existimos para esto. Por eso esa palabra tiene sentido y tiene un montón de peso. Despertar, animar, encender, impulsar, potenciar y enviar. Pero todo eso solo es posible por medio del Espíritu Santo de Dios. Ahora, hay, no me acuerdo si 1, 2, 3, 4, 5, sí, 5, 6. 6 cositas que no las voy a abordar todas, pero se las voy a leer rápido y les quiero contar algunos testimonios. 6 cositas que escribimos como para tratar de ayudarnos en esto que les decía, que uno trata de escribir, de enunciar, de poder comunicar de alguna manera esto que estamos entendiendo o sintiendo. Porque, ok, ¿y cómo vivimos esto? ¿Cómo hacemos para que todo esto suceda en nosotros? ¿Cómo hacemos para cultivar esta relación con el Espíritu Santo?
¿Cómo hacemos para que esto sea algo cotidiano y que no sea simplemente un tema de alguna reunión o algún momento emocionante? Y se nos ocurrieron 6 cosas para construir esta relación de amistad con Dios. Se nos ocurrieron. Está en la Biblia, nosotros lo sacamos de ahí. No inventamos nada. Menos mal. Si la inventamos nosotros, no lo sigan. Una relación de amistad con Dios. Y de ahí también descubrir nuestro propósito dentro de su plan y aprender a responder a su llamado. Porque en definitiva todas estas cosas que estamos hablando hablan de su propósito eterno, de su plan eterno, de lo que Él pensó desde el principio de la creación. Pero está buenísimo porque desde ahí se desprende el propósito de Dios particular para con nuestras vidas. Y como cada una de esas cosas que Dios desata o confía en nosotros, a eso que a veces le decimos el llamado, son lo que Él deposita, lo que Él nos confía. Y eso es tremendo. Dios nos confía tareas, asignaciones. Es impresionante. Y si hay algo de lo que me he tenido que arrepentir y a veces vuelvo, a veces nos quejamos de las asignaciones de Dios. Y es un honor que Él confíe en nosotros y nos dé asignaciones. Es el honor más grande que podemos tener. No sé si les pasa a ustedes, pero no sé, a veces a los que estamos en el mundo corporativo nos pasa que si viene alguien de un rango más alto y nos da alguna asignación importante, nos sentimos como súper valiosos. Si nos invita, por ejemplo, mi jefe me invitó a una reunión de directores, qué grande, tengo que viajar con él. Me hace sentir bien, está bueno, es un buen reconocimiento. Bueno, ¿qué pasa si nos empezamos a dar cuenta que el Dios del universo y de la creación nos está confiando cosas, asignaciones? Incluso mucho antes de que podamos mostrar algo, porque mi jefe, les aseguro que me invitó después de que yo demostrara competencia. No me invitó por lástima. No están dispuestos a pagar un pasaje ni un salario por lástima. Vamos a confiar en el tipo a ver si es bueno. Sin embargo, Dios nos da asignaciones y nos confía cosas incluso antes que demostremos que somos confiables. Porque ¿dónde radica? Ahí pasa que, bueno, Dios tiene mucha fe. Tiene mucha fe en sí mismo, en definitiva. Porque, en definitiva, Él confía en su Espíritu, que sopló sobre nosotros y que Él hace la obra. Y nos confía asignaciones. Y en esas asignaciones terminan muchas veces, seguramente aportando al plan de Dios, sin duda. Pero son procesos hermosos en donde vamos siendo tratados y transformados cada vez más a su imagen. Así que cuando hay una asignación, un llamado, algo que Dios te quiere confiar, responde con alegría, porque son oportunidades hermosas para seguir siendo transformado, para seguir siendo cada vez más parecido a Él. Y eso trae beneficio a nuestro alrededor. Bueno, 6, se las leo rápidas, 6 cositas que pudimos extraer de las Escrituras que entendemos que nos pueden ayudar a generar o a construir esta relación con Dios y a descubrir nuestro propósito dentro de su plan. La primera, buscar su presencia manifiesta. Ya hablé mucho de esto, no voy a profundizar más, pero eso es una clave. Necesitamos buscar su presencia manifiesta en cada espacio, en cada situación. Como siempre digo, este es un espacio hermoso porque estamos todos juntos y lo que no le sale a uno le sale a otro. Y yo no sé si tengo que levantar las manos, pero el otro lo vi, bueno, y me levanto las manos. Y hay diferentes manifestaciones de la gracia de Dios en medio nuestro y es un espacio donde practicamos, donde nos vemos unos a otros, donde hay algo que sucede, es espectacular. Pero esta presencia manifiesta de la que hablamos tiene que ver con nuestro día a día, con nuestro cotidiano, con empezar a hacernos conscientes de su presencia en cada situación, en cada lugar, en cada espacio. Segundo, relacionarnos con la Trinidad. Necesitamos aprender a relacionarnos con cada parte de su ser. Dios es uno solo en 3 personas. Es un misterio hermoso, maravilloso y no sé si tenemos la capacidad con nuestra mente de entenderlo completamente, pero a la vez es tan seductor. Dios, un solo Dios en 3 personas diferentes, pero que son una sola cosa, una misma sustancia. Y puedo seguir diciendo un montón de cosas y aún así sigue siendo un misterio maravilloso por descubrir. Aprender a relacionarnos con Dios Padre, con Cristo Jesús y con el Espíritu Santo. Aprender a relacionarnos con cada parte de su ser. Y acá déjame decir otra cosa.
¿Y cómo aprendo? Bueno, siempre hay otros que te pueden ayudar y enseñar. Y eso también está buenísimo del cuerpo. Y siempre digo lo mismo, Pablo decía, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y como comentábamos en la conferencia del otro día, cuando Pablo dice eso, una de las cosas que entendemos que está diciendo es, yo ya estoy siendo imitador de Cristo, ya vengo transitando este camino, ya estoy detrás de Él. Si me siguen a mí, están siguiendo a Cristo. No se está poniendo Él por encima de Cristo, de ninguna manera. Lo que está mostrando justamente es un rasgo de la paternidad de Dios, que ya estaba desarrollado en Él. Y vuelvo al principio. Ya Pablo tenía rasgos visibles, palpables, de lo que Dios era y lo manifestaba. Y así como Dios manifiesta su paternidad, Él también lo hacía. Y se mostraba cercano, se mostraba un padre. 3. Trayendo el cielo a la tierra. En Mateo 6, lo que conocemos como esta oración que Jesús les enseña a hacer a sus discípulos, o el Padre Nuestro, dice, venga a nosotros tu reino, ¿no? Sea hecha tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Y esa oración es para desmenuzarla una y otra vez lo que Jesús enseña. Porque cuando dice, les voy a enseñar a orar, no es un versito que tenemos para recitar. Hay oro detrás de esa oración. Y la tenemos que entender y desmenuzar. Y cuando dice, venga a nosotros tu reino, sea hecha tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra, o en la tierra así como en el cielo, lo que está dando es una revelación de lo que iba a pasar a partir de la autoridad que Él nos iba a delegar por medio del Espíritu Santo. Y que entonces, cuando después empezamos a entender que éramos nuevas criaturas, que éramos hecho algo nuevo y que estábamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, que estábamos muertos a nuestros delitos y pecados y que habíamos resucitado juntamente con Él, entonces empezamos a entender que nuestra realidad espiritual es mucho más importante que la realidad terrenal. Lo que nos suele pasar es que somos mucho más conscientes de la realidad terrenal y natural que de la realidad espiritual, pero en realidad cuando entendemos que hemos sido muertos juntamente con Cristo y resucitados juntamente con Él, entonces tiene mucho más sentido y preponderancia la realidad espiritual que la natural, que encima es finita y se acaba. Y hacernos conscientes de esta realidad, entonces nos permite saber que tenemos acceso a esos tesoros, a esa herencia de gloria, de victoria, y que entonces al hacernos conscientes de lo que el cielo está haciendo y diciendo, podemos traerlo a este plano. No es algo místico, triunfalista de que todo va a estar bien, es aprender a escuchar la voz de Dios. Señor, ¿qué estás haciendo? Hablamos mucho de esto en la conferencia. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo? Entrenar nuestro oído para escuchar su voz. Y hay algo maravilloso en esto que digo del Espíritu Santo, porque por eso digo que no se puede vivir la vida en Cristo sin el Espíritu Santo. Porque necesitamos entrenar nuestro oído para escuchar su voz, pero sin el Espíritu podemos ser confundidos y escuchar cualquier voz. Sin el Espíritu que nos revela su palabra y nos entrena en entenderla, podemos estar percibiendo cualquier cosa. Pero si el Espíritu Santo habita en nosotros, dice que nos va a guiar a toda la verdad. Ahí no hay riesgo. Ahí no hay riesgo. Miren lo que les digo, incluso si con el Espíritu Santo y todo, eventualmente nos equivocáramos, no se preocupen porque el Espíritu Santo nos va a advertir. Y nos va a mostrar inclusive el error. Y vamos a aprender. Pero necesitamos el Espíritu Santo. Traemos el cielo a la tierra desde esa perspectiva. Lo cuarto, construimos sobre la realidad espiritual. Desde esta identidad renovada que les decía en Cristo. Creo que en todo lo que dije antes también incluye esto, pero construimos desde esa realidad espiritual y no desde lo que vemos. Porque además nuestra realidad espiritual tiene sentido e impacto eterno. Y entonces incluso con lo que hacemos en la tierra empezamos a tener visión de eternidad y no visión finita, corta de lo que sucede
en la tierra. Empezamos a entender que lo que hacemos acá tiene impacto eterno. Lo quinto, testificando y agradeciendo. Eli habló un poquito de esto. Son dos pilares fundamentales para nosotros. Testificando y agradeciendo. La gratitud nos enseña y nos ayuda a centrar nuestra mirada en Jesús. A reconocer lo que Él está haciendo. Nuestra naturaleza, si se quiere, o como se dice a veces, nuestra carne, generalmente nos lleva a la queja, a lo que no está, a lo que falta, a lo que fue malo. Eso es lo que retiene incluso nuestra mente. Pero cuando nuestra mente va siendo renovada por el Espíritu, empezamos a ejercitar la gratitud y el testimonio, entonces cambia nuestra mirada y empezamos a ver lo que Él está haciendo, lo que Él produjo, lo que Él hizo. Y como bien decía Eli, son como plataformas donde nos paramos para lo próximo que Él va a hacer. Y lo sexto, edificando y respondiendo en amor. Porque todo esto que decimos no funciona fuera del cuerpo de Cristo. No somos entes aislados que vamos por ahí. La palabra nos enseña que somos un solo cuerpo, de muchos miembros con diferentes dones. Y ahí vuelvo al principio de lo que les decía, donde empezamos a honrar y a ver a Jesús en cada uno de nosotros. Lo que Él depositó en cada uno. Y por eso nos van a ver insistiendo tanto con que queremos descubrir el oro en cada uno de nosotros. El oro que Dios puso, por supuesto, ¿no? Porque eso que Dios puso es precioso, tiene mucho valor. Lo que Él puso en cada uno de ustedes, lo que puso en cada uno de nosotros, tiene mucho valor y no tiene que ser desperdiciado. Y todo eso funciona dentro del cuerpo de Cristo. Por eso hacemos iglesia. No hacemos iglesia para construir un lindo lugar, un imperio, una buena empresa. Hacemos iglesia porque es el lugar donde el cuerpo de Cristo funciona, donde nos relacionamos, donde podemos tener estos tiempos maravillosos o podemos venir a trabajar y en medio del polvo y la suciedad conocernos y comer unos sándwiches con bromatología conflictiva. ¿No? Ese es el lugar. Es el lugar donde, ya sea en un momento maravilloso de oración o en un momento de servicio y de cansancio, nos vamos forjando unos a otros. Nos vamos edificando unos a otros. Vamos creciendo unos a otros. Me encantó porque toda la previa de la conferencia, de la preparación, se trató un poco de esto. Trabajamos un montón. Y estuvo buenísimo cómo vinieron muchos a colaborar. Por supuesto que uno trabaja y hace un montón de cosas y bueno, eso genera como, sobre todo cuando van pasando los años, empiezan a aparecer algunas cositas que uno antes no distinguía, ¿no? Se hace consciente de ciertos músculos que no sabía que tenía. y duele, aparte, en un momento salté de unas escaleritas, algunos se acordarán, y dijeron, ay, cuidado, no sé qué, esto que lo otro. Algunas de las chicas dijeron, y por supuesto yo, no me dolió nada. Me dolió un montón. No se los confieso, me dolió un montón. Me la aguanté y después, cuando se me pasó la adrenalina, me dolió más. Así que pasan esas cosas también. Pero en el medio me encantó porque hubo charlas hermosas. Y vieron que, claro, cuando uno comparte tiempo, horas, servicio, empiezan a salir charlas. Y de repente conocí más profundamente a personas que no conocía tanto. Y escuché experiencias, cosas que habían vivido en otro momento, cosas que Dios les estaba empezando a mostrar. Me encantó. Empecé a ver, o pude ver, o ser más consciente del oro que Dios pone en cada uno. No solo en habilidades, que también descubrí habilidades muy buenas, sino en esto, en experiencias que están viviendo, porque se da la charla, porque está el espacio. Y eso es la iglesia. Y quería contarles algunos testimonios, porque todo muy lindo, pero esto se traduce justamente en hechos. Como dice Pablo, no vine a hablarlos con palabras lindas de sabiduría y miren qué buena exégesis hice hoy, sino con demostraciones de poder, dice Pablo. Porque el Evangelio es poder de Dios para aquellos que creen. Y por eso siempre hablamos como de este balance, ¿no? Entre lo que la palabra nos enseña, lo que la palabra nos dice, la revelación que trae por el Espíritu Santo, la relación con Dios, y eso nos lleva a la acción.
indefectiblemente nos lleva a la acción. Y la acción en el poder del Espíritu Santo produce manifestaciones sobrenaturales, porque esa es la naturaleza de Dios. Él es un ser sobrenatural. Y cuando nos movemos en esa realidad, se producen cosas. No es que la estamos buscando, pero la verdad yo las espero, porque esa es su naturaleza. Y si nos hacemos conscientes de su presencia, si entrenamos nuestro oído a su voz, si ejercitamos esta relación con el Espíritu, esas cosas empiezan a pasar en lo cotidiano. Y por eso les voy a contar algunos testimonios de esta semana. Para no fui a juntar los de toda mi vida, les voy a contar de esta semana. Y esto es lo que, de alguna manera, lo único que quiero hacer con esto es encenderlos. Como decíamos, encenderlos, animarlos, impulsarlos. Porque esto es lo que Cristo mismo quiere hacer en cada uno de nosotros, que nos llenemos de testimonios de su obra manifiesta. Que nos peleemos para, entre comillas, ¿no? Que nos peleemos para contar. No sabes lo que me pasó esta semana, no sabes lo que hizo el Señor. Que suceda eso. No porque sea una tarea, no porque tengamos que completar el check o a ver cuántos testimonios estoy. No es esa la cuestión. Es que cuando empezamos a vivir en eso, es hermoso. Y es todo lo que voy a decir. Les cuento uno. En la conferencia, Dios se mueve con muchos dones y es esto, es como preguntarle, estar atento a su voz. No voy a contar el detalle del testimonio porque no está bien, pero solamente decir esto, o sea, Dios trajo palabra de conocimiento sobre un matrimonio y la palabra iba por otro lado de lo que Dios quería hacer, pero en un momento mientras estoy compartiendo eso, Dios trae esto de... aparece el número 5 y atrás de eso, que tenía que ver con su descendencia y su familia y demás, bueno, y muchas cosas que Dios me mostraba, pero lo loco de esto es que cuando pregunto, porque consulto si tenía sentido, ellos me dicen, sobre todo ella, que era un deseo que tenía en su corazón de hace mucho tiempo de tener 5 hijos. Y de vuelta, la palabra que Dios traía tenía mucha más profundidad y era mucho más relevante que simplemente saber eso. Pero lo que quiero destacar es esto, porque eso rompió algo. Y yo no sé si tienen que tener 5 hijos, ni me animaría a decirles cuántos hijos tienen que tener, es una decisión de ellos. Pero lo que a mí me conmueve es que es Dios mismo diciendo, yo te conozco, yo sé los deseos de tu corazón. Es Él diciéndole a partir de alguien que no te conoce, yo sé cuál es el deseo de tu corazón, yo te conozco. Y cuando de repente nos encontramos con un Dios que nos conoce, quedamos como desnudos delante de su presencia. Él nos conoce, o sea, el Dios de la creación nos conoce. Sabe mi nombre, sabe lo que hay en mi corazón. Y eso nos abre de par en par. Entonces todo lo que después Dios quería decir para ellos entró directo. Porque lo primero lo que hace la palabra muchas veces, llamamos palabra profética, pero la palabra esta de conocimiento, es eso, es desnudar, es mostrar que Dios nos conoce. Que Él sabe hasta lo más profundo, lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Lo que quizás nadie sepa, pero Él lo sabe. Y no viene, en este caso era algo hermoso, pero por las dudas voy a hacer esta aclaración, no hay temor detrás de eso. Ay, no quiero que alguien me venga a decirme porque va a descubrir mis trapos sucios. No te preocupes, la palabra es para animar, para fortalecer, para edificar. Dios no viene para condenar. Ese es uno. El viernes estuvimos en otra conferencia en Varadero y mientras estábamos en el tiempo de adoración, había una señora que estaba sentada delante nuestro y el Señor me trae, ahora puedo decir que era el Señor porque ya lo comprobé, me trae este pensamiento de que tenía problemas de oxigenación. No había nada visible, no estaba con un tubo, ¿no? Ahí era fácil. Que tenía problemas de oxigenación y que Dios quería sanar. Hay algo que sí he aprendido, es que cuando estamos en otro lugar tenemos que ser respetuosos y entonces me quedé y dije, bueno, Señor, ¿qué querés hacer? Encima estábamos sentados en la segunda fila, entonces me quedé en el molde para no ser irrespetuoso con los pastores y con lo que estaba sucediendo en el lugar. Y como
no tuve otra indicación del Espíritu, me quedé orando, intercedí por ella desde mi lugar, sin que nadie se diera cuenta, y listo. Y al matrimonio que nos invitó a ir, después cuando terminó todo, se los compartí, les dije esto, le pregunté si sabían, no sabían ellos. Le digo, bueno, ¿se animan a preguntarle? Al día siguiente seguía la conferencia, nosotros no íbamos a poder ir. ¿Se animan a preguntarle y eventualmente orar por ella? Y si necesitan, les mando un audio de oración, no importa, pero ustedes pueden orar. Y les pregunté el otro día, dice que le preguntaron, y les dijo, tengo problema de oxigenación. No es nada grave, pero me cuesta respirar. Es más, cuando le preguntaron, estaba teniendo un episodio en ese momento. Después, imagino que oraron y no volví a hablar con ellos, después los voy a charlar a ver qué pasó. Pero a lo que voy es esto, Dios nos habla, Dios nos revela, y cuando Él está revelando algo, lo que les dije a los chicos es, che, ¿se animan a orar por ellos? Sí, me dijeron, porque les digo, cuando Dios revela, Dios está queriendo sanar, Dios está queriendo producir algo. Y cuando entonces Dios nos trae en revelación y nos zambullimos detrás de eso, tenemos la posibilidad de experimentar algo hermoso de lo que Él quiere hacer. Y ahí estamos manifestando de su reino. Estamos manifestando de parte del carácter de Dios Padre, de su esencia. No solamente de que en su presencia no hay enfermedad, estamos manifestando de su amor que nos dice, te conozco, me importa lo que te pasa y extiendo mi mano. Es un montón. Eso estamos haciendo. En uno de los arrays que tuvimos acá, vieron que empezamos, además de transmitir en vivo, estamos haciendo administración online con nuestros amigos de Puerto Rico, de Mirna y Aníbal. Y en un momento, también, este matrimonio que nos invitó, había invitado a una amiga a ver el streaming y habían compartido sobre esto de que esta amiga tenía un problema en la pierna, que no estaba pudiendo caminar bien y demás. Y honestamente no recuerdo si fue que hicimos una oración desde acá, si fue que oraron directamente por el chat. La verdad que no viene al caso porque el que obra es Dios. La chica empezó a caminar bien, se le fue todo el dolor. Así que bueno, fue un testimonio buenísimo, bárbaro. Vamos allá y nos la presentan y la chica vino recontenta, agradecer, que no sé qué, qué bueno. Ah, mira, nosotros dijimos, uy, qué lindo, gracias por compartirlo, nos hace bien, esto que el otro. Y ya estaba terminando y dice, lo único que me quedaron en esa pierna son las hernias, pero ¿qué pasa en ese momento? Ah, te digo lo que me pasa a mí. ¿Cómo que no fue completo? ¿Cómo que faltan las hernias? De ninguna manera. Mi Dios no es incompleto. Me agarré la campera, la tiré contra la silla y dije, vamos a orar. Vamos a orar entonces. Y Sol, que es esta chica que les contaba, el matrimonio que nos invitó, me encantó porque, después se lo tengo que decir, tiene una fe como de un niño. ¿Sabes lo que empezó a hacer? Empezó a saltar y aplaudir. Sí, como diciendo, buenísimo, vamos a orar y esto va a pasar. Una presión interna, pero digo, sí, esto va a pasar, esto va a pasar. Empezó a aplaudir. Dije, bueno, vamos a orar. Empezamos a orar y, bueno, el Espíritu Santo la ministró y pasaron cosas ahí, mucho más allá de la sanidad física. Pero después que terminamos, le pregunto, bueno, ¿cómo estás? Y dice, siento la pierna súper liviana, siento como, encima de esto dijo, siento como si me hubieran desatado un nudo que tenía en la pierna. Bueno, ya celebramos, yo qué sé, estaba recontenta, y el otro día, Ale pregunta de vuelta, ¿cómo sigue esa pierna? ¿Cómo sigue esa pierna? Dice que estaba súper contenta, dice, le voy a decir después que te mando un audio, está sirviendo, está pudiendo caminar, saltar y hacer todo. Así que así es nuestro Dios, Él es completo, es maravilloso, y lo único que nos toca hacer es asociarnos con Él. Asociarnos con Él. No hay ningún poder en nosotros. Está todo el poder en nosotros por su Espíritu, pero ustedes me entienden, en nuestra humanidad no hay nada que podamos hacer, pero cuando somos conscientes de que el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros y lo dejamos salir, cosas maravillosas pueden pasar. Asociarnos con lo que Él quiere hacer. Asociarnos con lo que Él quiere hacer. Y ser testigos de Dios obrando. No, es impresionante. Y te digo, no hay kilómetros, ni cansancio, ni nada que te importe. Lo vale todo. Por ver a Dios moverse. Por ver a Dios moverse.
Por eso nos exponemos a sus ambientes. Por eso decimos también, che, es importante exponer a nuestros hijos a los ambientes espirituales. Porque a veces parece que no entienden nada, a veces parece que se duermen, a veces parece que nos ha pasado de todo. Pero están expuestos a los ambientes espirituales, a ver el mover de Dios. Esas son marcas, son marcas, son marcas. Tengo uno para contarte, mirá, a vos. Lagrimales secos. Ayer estuvimos con nuestros amigos de Torrefuerte celebrando su 25 aniversario y bueno, Dios hizo cosas hermosas, después les cuento bien. Pero en un momento estaba esta chica, la miro a Flor porque ella oró por ella en la conferencia, y estaba llorando. Entonces yo dije, le fui a felicitar en realidad, porque era una chica que tenía problemas de que no podía llorar, no le salían lágrimas. Y yo la vi llorando, solamente fui a celebrarla. Y le dije, che, buenísimo, no sé qué, digo, me contaron qué pasó esto. Dije, así que súper bien, más o menos me dice, como, no sé, se ve que necesitaba más lágrimas. Digo, bueno, pero ¿por qué? Vamos a orar de vuelta, digo entonces. Y en eso que estamos orando y el Espíritu me trae falta de perdón. ¿Y yo qué digo? Tenés falta de perdón, ¿no? No, no digo eso. Ok, ¿cómo se dice esto? Me acerco con dulzura, digo, ¿puede ser que necesites perdonar a alguien? Es muy diferente. ¿Puede ser que necesites perdonar a alguien? Bueno, ¿qué te parece si haces esta oración? Entonces la guié y me corrí. Yo no necesito escuchar a quién tiene que perdonar. No necesito escuchar por qué tiene que perdonar. Y ella hace esto. Se queda ahí haciéndolo. El camino de vuelta a casa va a ser terrible, no saben lo que va a hacer. Ella se quedó haciendo eso. Y yo me fui. Yo no tengo que saber, no me interesa. No necesito saberlo. Pero si ella puede perdonar y recibir libertad en Cristo, está todo hecho. Amén. Y de eso se trata, y les podría contar algunos más, pero solo quiero cortar acá. Animarnos a escuchar la voz de Dios, a construir una relación con el Espíritu Santo, a entender que si recibimos al Espíritu Santo tenemos todo. A aprender a recibir de esa transformación y a dejarlo que el Espíritu fluya para que transforme todo a nuestro alrededor. Amén. Señor, te agradecemos porque vos sos bueno, porque sos...